Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, Todos los cuentos del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que no es un libro que esté leyendo ahora, sino que es uno de estos rescates que estoy haciendo desde mi blog literario, desde La ciudad sin cines hacia el canal. Realmente este libro lo leí en junio de 2015. Aunque lo compré justo la semana en la que murió García Márquez, que fue en 2014. Lo compré en Madrid, en una librería que se llama Apnat, y lo dejé pasar unos meses, porque quizá el gran homenaje cuando un escritor muere es leer su obra, más que comprar sus libros, porque me releí antes El coronel no tiene quien le escriba y 100 años de soledad, que tengo la reseña escrita en el blog y puede que sea otro de esos rescates que hago para el canal. Bien, de los 4 libros, hay 4 libros que componen este volumen de todos los cuentos. Ojos de perro, que es de 1972, Los funerales de la mamá grande, de 1962, La increíble y triste historia de la cándida Erendira y de su abuela desalmada, 1972, y 12 cuentos peregrinos, de 1992. Yo había leído realmente el tercero, que lo compré en una edición de kiosco, con lo cual el tercero fue una relectura. Aunque Ojos de perro apareció como conjunto, como libro, después de Los funerales de la mamá grande, que ya he dicho que Los funerales de la mamá grande se publicó en 1962 y Ojos de perro en 1972. En realidad, en este primer volumen están colocadas, se coloca de forma inicial porque están escritos antes, estos cuentos publicados en revistas y periódicos. Los primeros cuentos de Ojos de perro azul están fechados en 1947, es decir, cuando García Márquez tenía 20 años o quizás 19. Los primeros textos de este libro no me han gustado mucho. Están escritos por alguien que todavía no es el gran escritor que conocemos como Gabriel García Márquez. El estilo es más espeso del que nos tiene acostumbrados. En la primera página del primer cuento, por ejemplo, titulado La tercera resignación, de 1947, nos encontramos con ternas de adjetivos como estos. Aquel ruido frío, cortante, vertical, y un poco después le giraba dentro del cráneo vacío, sordo y punzante. Ya al leer estos primeros párrafos podemos encontrar una diferencia de ritmo frente a las páginas de sus grandes obras posteriores. En estos cuentos primerizos, aún de los años 40, nos enfrentamos a narraciones muy detenidas. Un solo personaje, tumbado en una cama, por ejemplo, piensa de forma obsesiva en algo, en muchos casos en la muerte, como una idea reiterada y repetitiva. Pero la muerte no es el fin, sino un paso a otro estadio de la realidad, una realidad contemplativa fuera del mundo. La figura del doble también es aquí importante. En este sentido, al menos, los 5 primeros cuentos de Ojos de perro azul son muy parecidos. Más que poder hablar en ellos de realismo mágico, podemos hablar de pulsiones surrealistas. Luego hay otra segunda parte, en Ojos de perro azul, que está fechada en la década de 1950. Y ya hay un cambio de registro. Por ejemplo, en De cómo Natael hace una visita, de 1950, ya es un cuento de estirpe kafkiano, que luego he sacado aquí, los cuentos completos de Kafka, que puede que sea una de las influencias primerizas de García Márquez. Dice, el personaje ya no está tumbado en una cama o en una tumba. Ha salido al mundo e interacciona con los demás. Las relaciones que establece con los otros son las de un cuento de Kafka, o sea, basadas en el extrañamiento. En La mujer que llegaba a las 6, de 1950, el estilo espeso de los comienzos ha adelgazado mucho. En un cuento como este son muy importantes los diálogos, y diría que ahora es Hemingway el autor cuyo estilo trata de emular García Márquez. He sacado aquí también el volumen de los cuentos de Hemingway, porque ahora García Márquez empieza a usar lo de la técnica del iceberg de Hemingway cuando decía que lo más importante de un relato breve no es lo que se cuenta, sino lo que no se cuenta. Así que en Ojos de perro azul, García Márquez está aún buscando su estilo. Estos cuentos son un banco de pruebas para alcanzar la conquista posterior de su estilo literario. En este sentido, los cuentos que más se asemejan a él y que para mí son los mejores son los dos últimos. Un hombre viene bajo la lluvia, de 1954, y Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, 1955. Han pasado ya 7 u 8 años desde los primeros cuentos del libro, y el estilo es ya más firme, más seguro y poético.
En Un hombre viene bajo la lluvia aparece ya una referencia al coronel Aureliano Buendía, en la página 123. En el último cuento, ya desde el título, asistimos al nacimiento del mítico Macondo en el imaginario del autor. El segundo libro hemos dicho que son Los funerales de la mamá grande, y es posiblemente ya el libro de los 4 que compone este volumen que más gratamente me ha sorprendido. Son cuentos muy aparentados con la forma de narrar de la novela corta El coronel no tiene quien le escriba, publicada en 1961, y también que lo leí posteriormente con La mala hora. Es decir, los cuentos de la mamá grande están emparentados con el estilo El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, que son de estilo más entrecortado a lo Hemingway, de estilo breve y directo. Y tienen poco que ver todavía con la exuberancia de 100 años de soledad. Y no hay en ellos, en estos cuentos de Los funerales de mamá grande, elementos que puedan relacionarse con el realismo mágico. Son cuentos realistas, donde abundan los diálogos y el estilo seco pero trabajado en definitiva. Y la sensación de que el lector tiene que reconstruir parte de lo que está ocurriendo, porque García Márquez ya ha dicho que sigue aquí los preceptos de Hemingway. No se acaba de contarle todo al lector. Nos encontramos en este libro con nuevas referencias a los Buendía y a Macondo. Aunque no se nombre este pueblo, de forma explícita el lector ya siente que está pisando sus calles. De hecho, no se indica que el lugar en el que transcurren los cuentos sea el mismo, pero el lector los lee como así fuera. Por ejemplo, hay un bar en el que se identifica como el salón de baile, que parece el mismo de una composición a otra. Y eso, el salón de baile, aparece también en La mala hora, como comenté, lo puedo enlazar porque tengo videoreseña también de La mala hora. En Los funerales de la mamá grande nos encontramos ya con una intención política que no aparecía en Los ojos de perro azul. Y así se puede leer el cuento Un día de estos, de 1962, sobre un alcalde del pueblo que visita al dentista, con el que tiene más que una diferencia. Eso de que la visita al dentista de ese cuento aparece también contado en La mala hora. De este libro destacaría el cuento largo En este pueblo no hay ladrones, un cuento muy al estilo norteamericano. En realidad, aunque está ambientado en el Caribe, reconocible de García Márquez. Al menos en 2 cuentos están los personajes fuertemente relacionados. La prodigiosa tarde de Baltazar y la viuda de Montiel. Relatos bastante políticos y esos personajes, Baltazar y la viuda de Montiel, aparecen también en la novela La mala hora, que está publicada por esas fechas. El libro acaba con el cuento que le da título. Ya leí en los análisis de la edición de la RAE de 100 años de soledad, aquí, 100 años de soledad. De hecho, bueno, tengo un especial García Márquez, pero eso no he sacado todos los libros, porque está en el especial, lo puedo poner enlazado, y ahí hablo de esto. Entonces, ahí se decía que hay como un error, una incoherencia en la composición de la obra de García Márquez, ¿no? Porque en el cuento final de la más grande escribe García Márquez frases como la siguiente. Durante el presente siglo, la mamá grande había sido el centro de gravedad de Macondo, como sus hermanos, sus padres y los padres de sus padres lo fueron en el pasado, en una hegemonía que dominaba 2 siglos. La aldea se fundó alrededor de su apellido. Y luego resulta que en 100 años de soledad, en cambio, aquí no hay ninguna referencia a la mamá grande. En cambio, este último cuento sí que supone un cambio estilístico respecto a los anteriores y se acerca más a la densidad de escritura rítmica y bella de su novela más emblemática. El tercer libro recogido aquí es La increíble y triste historia de la cándida Erendira y de su abuela desalmada, que está publicado en 1972 y por tanto una década después que el anterior. Muchas cosas le han ocurrido a García Márquez entre medias, entre ellas el enorme éxito de su novela 100 años de soledad, publicada en 1967. Si Los funerales de la mamá grande se parecían en el estilo de intención al coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, este nuevo conjunto de relatos está más emparentado con 100 años de soledad. Si en Los funerales de la mamá grande, quitando el último cuento en el que el autor jugaba un poco con la exageración, lo más fantástico que podía ocurrir era que uno de los cuentos caían pájaros muertos del cielo, en el primer cuento de este nuevo libro ya nos encontramos con un hombre con alas que cae en el patio de un humilde matrimonio. En este mismo cuento 2 hombres se adentran en el mar y ocurre lo siguiente literalmente. Pasaron frente a un pueblo sumergido, con hombres y mujeres de a caballo, que giraban en torno al kiosco de música. Era un día espléndido y había flores de colores en las terrazas. En los cuentos de este libro se despliega con libertad la fantasía. Los presupuestos de realismo mágico vuelan aquí ya desatados. Y además de la fantasía, también se desarrolla aquí el mito y la fábula, presentes ya en el título de un cuento como El ahogado más hermoso del mundo. El último cuento, y que da título al conjunto, es, con sus casi 50 páginas, una novela corta,
Curiosamente, si el último cuento, Los funerales de la mamá grande, cambiaba un poco el estilo del conjunto y además daba título al libro, lo mismo ocurre con la increíble y triste historia de la cándida Erendira y de su abuela desalmada. Aquí se acabó la fantasía, para narrar una dura historia de explotación sexual, una gran novela corta. El cuarto y último libro del volumen, que se llama 12 cuentos peregrinos y que se publicó en 1992, este libro cuenta con un prólogo del propio autor, en el que se nos dice que es el único de sus libros de relatos que tiene un sentido unitario: retratar a diferentes tipos de hispanoamericanos en Europa. Me gusta mucho el primer cuento, el titulado Buen viaje, señor presidente, de 1979. De nuevo hemos regresado al realismo y asistimos aquí al encuentro en la fría Ginebra de un expresidente caribeño, depuesto por un golpe de estado que ha de acudir a una clínica en Suiza, y una pareja de compatriotas que malviven allí. En La Santa, de 1981, volvemos a encontrarnos con algunos elementos fantásticos. Otro buen cuento. Me ha gustado también mucho otro que se titula Solo vine a hablar por teléfono, de 1978. El verano feliz de la señora Forbes, de 1976, o El rastro de tu sangre en la nieve, de 1976. Estos grandes cuentos conviven aquí con otros menores, que aparecen como un puro divertimento, como los titulados El avión de la bella durmiente, de 1982, o La luz es como el agua, de 1978, que, a pesar de su calidad inferior, no dejan de tener cierto encanto. Quizá lo novedoso de 12 cuentos peregrinos es que en muchos de ellos parece existir un narrador o un personaje que se asemeja en gran medida a un trasunto del propio Gabriel García Márquez. Me ha gustado mucho este volumen de todos los cuentos de García Márquez. Los dos libros más redondos son los centrales: Los funerales de la mamá grande y la increíble y triste historia de la cándida Erendira y de su abuela desalmada. Pero los otros dos, pese a ser algo más irregulares, por encontrarse tal vez en los extremos de la obra del autor, los comienzos y el declive, también contienen cuentos muy valiosos. Compruebo que de sus novelas solo me queda por leer La mala hora, que me acercaré allá pronto. Vale, he leído esta última frase sin darme cuenta que realmente La mala hora ya la he leído después de haber hecho esta reseña, que ya digo que es de 2015, y esa reseña está en el canal. No sé si habéis leído los cuentos de García Márquez. Yo creo que he leído ya prácticamente toda su obra. Me queda alguno de la obra periodística. Si lo habéis leído, pues me lo contáis. Y ahora el momento spam. Aquí está mi última novela publicada. Esto no es Bambi, sobre el mundo del trabajo. Cuando yo era auditor de cuentas. Dejo por aquí el enlace a algún vídeo donde hablo de esta novela, que hablo pues de estas exageraciones de trabajar 16 horas al día. Es una novela de terror y también cómica, con 6 voces narrativas, 3 hombres y 3 mujeres. Los Insignes, mi novela que es sobre la poesía, una sátira, donde convierto al dictador de Corea del Norte, a Kim Jong-un, en un poeta que conversa con un poeta frustrado español que se llama Ernesto. Dejo enlace. Y aquí está Caminar entre las ratas, que es mi novela más extensa y quizá la más ambiciosa, en la que hablo de un hombre que tiene 39 años y está a punto de cumplir 40, y es con el ambiente de la crisis 2008-2014, está ambientada en 2013, y esta persona pues ha ido cada vez a trabajos peores, está peor en sus relaciones, las relaciones familiares, de amistad, el plano de lo privado de su vida y lo público, que es el trabajo, la política, etc. Y aquí me voy a despedir de hablar de este vídeo de todos los cuentos de García Márquez, y yo creo que voy a grabar pronto también, que lo tengo en el canal, mi relectura de El coronel no tiene quien le escriba y de 100 años de soledad, que son dos de mis libros favoritos, de lo mejor que he leído nunca. Adiós, hasta luego.